Con su permiso, Presidenta. Yo creo que el debate sobre lo que representa a Fidel Castro no puede agotarse en adjetivos simplones, en adjetivos que más que una reflexión que lo merece, se van a los prejuicios que nos acompañaron en los 60 años de liderazgo político de Fidel Castro. Porque fue Fidel Castro el personaje más importante de Latinoamérica de un siglo. Y eso lo representó por lo que hizo Fidel y por las circunstancias que enfrentó. Cuando se habla de dictadura y cuando se habla de que vivimos en democracia y cuando se habla de libertades, a muchos se les olvida el país en el que viven, los delincuentes a los que protegen, los corruptos para los que trabajan, los dictadores que habitan la política mexicana. A los que les pasó de largo Duarte vienen a señalar la dictadura en el ojo ajeno. Pero en este país 100,000 personas despertaron hoy en prisión sin una sentencia que los declare culpables. En todo el mundo hay millones de niños que despiertan en la calle, que despiertan con hambre, y ninguno de esos niños es cubano. En este país, en el que hace rato se discutía el tema de la educación, hay millones de niños que no tienen garantizado su acceso al sistema educativo. Eso no sucede en Cuba. ¿Y cómo podemos hablar de libertades en un país en el que los niños indígenas, en el que los hijos de jornaleros agrícolas no tienen la libertad de construirse su propia identidad a través del conocimiento y de asistir a las aulas, porque para ellos no hay oportunidades? No vamos a avalar en Movimiento Ciudadano, ni tampoco caer en el extremo de tener una mirada crítica sobre el gobierno de Fidel Castro. Nosotros no creemos que haya forma de validar la ausencia de libertades políticas, ni en Cuba ni en ningún pueblo que componga la humanidad. Porque como dijo Martí, patria es humanidad, y esa es la visión que tenemos en Movimiento Ciudadano. Todos los pueblos son pueblos hermanos. Pero si no vamos a mirar críticamente la falta de rigor en la defensa de las libertades políticas, en el compromiso con el derecho a la diversidad sexual que hubo en el régimen cubano, tampoco podemos mirar críticamente un país como en el que vivimos. Yo lamento mucho que haya habido liderazgos políticos, y les ponemos nombre y apellido, como el de Felipe Calderón, que tengan cara para hablar de falta de libertades, cuando la única forma de libertad se da protegiendo el derecho a la vida, que es el que Felipe Calderón y Enrique Peña Nieto le han negado a 150,000 personas que han sido ejecutadas, asesinadas impunemente durante sus gobiernos. Porque no puede haber libertad que se entienda en un país en el que no se respeta el derecho al voto. El próximo domingo vamos a tener una elección extraordinaria en Zacatecas porque el partido en el gobierno se robó la elección. La falta de libertades políticas es una realidad, no solo en Cuba, sino en México. Y por eso no podemos tampoco avalar que haya quien, en medio de la ausencia del líder político más importante del siglo XX, quiera venirnos a dar discursos de libertad, de derechos humanos, cuando fue el propio Felipe Calderón el que hace unas semanas compartía un cartón del caricaturista Calderón diciendo que los derechos humanos solamente servían para proteger delincuentes y que eran un discurso que estaba al servicio de quienes violaban la ley. Nosotros creemos que el valor más importante que le deja el gobierno de Fidel Castro, las ideas de Fidel Castro al mundo, es que frente a una potencia, frente al imperio que le tocó vivir a nuestra época, era posible reivindicar la autonomía. Que frente a un modelo que decía que la diversidad se encontraba en la desigualdad, era posible reivindicar el derecho a la equidad de oportunidades, sobre todo en el área cultural, en el área de derechos sociales y en el área educativa.
y que a lo mejor es cierto que la revolución a la que convocó Fidel hace tiempo que dejó de existir, y que es cierto que el sueño que emprendió Fidel se convirtió para muchos en una pesadilla que no puede ser justificada. Pero lo que sí nos dejó Fidel Castro fue el derecho más importante que tenemos los seres humanos, que es el derecho a la utopía. Y ese derecho a la utopía va a seguir siendo el faro por el que Movimiento Ciudadano transite en esta Cámara y hacia el futuro de la discusión política en México, y también por el que el pueblo cubano se despertará hoy y mañana luchando. Muchas gracias, Presidenta. Gracias, diputado Álvarez Maínez.